Jonas Fejerao, de 42 años, estacionó su camioneta en la entrada de tierra compactada, el motor tosiendo antes de apagarse. La casa frente a él era una reliquia del siglo XIX, con paredes de revoque descascarado y ventanas que parecían ojos. Cansado, Sal había comprado la propiedad a un precio irrisorio, huyendo del caos de ese, o Paulo, tras un divorcio que lo dejó con poco más que deudas y un vacío en el pecho. El corredor, un hombre de habla rápida, llamado señor Almeida, le había asegurado que era una oportunidad única. Jonas no preguntó por qué el precio era tan bajo. Ahora, mirando el patio trasero, comenzaba a arrepentirse. El patio era vasto, más grande de lo que parecía en las fotos. Un cerco de madera podrida lo delimitaba, y un roble retorcido dominaba la esquina derecha, con sus raíces expuestas como dedos saliendo de la tierra. Arbustos espinosos y maleza crecían descontroladamente, y una niebla fina flotaba, incluso bajo el sol del mediodía. Jonas frunció el ceño. Algo en el patio parecía extraño. No sabía explicarlo, pero sentía un peso en el aire, como si el terreno lo observara. Pasó el día descargando caja, intentando ignorar la sensación de ser vigilado. Por la noche, exhausto, se sentó en el porche trasero con una cerveza. El silencio era opresivo, roto solo por un sonido distante, anarrastre y lento, como si algo pesado fuera arrastrado por el césped. Jonas encendió la linterna de su celular. Él, ascortando la oscuridad, anadan solo la niebla, ahora más densa, y las sombras de las ramas balanceándose sin viento. Probablemente un animal, murmuró, pero su voz temblaba. Regresó al interior, cerrando la puerta con llave. Esa noche soñó con una figura alta y delgada, sin rostro, parada en el patio, sosteniendo un espejo que no reflejaba su rostro, sino ojos blancos y vacíos. A la mañana siguiente, Jonas decidió explorar el patio. No era supersticioso, pero el sueño lo había dejado inquieto. Armado con una linterna potente y un cuchillo de caza, siguió el camino de tierra hasta el cerco. Encontró marcas en el césped, cercos profundos, como si algo grande hubiera sido arrastrado. El rastro llevaba al roble, donde encontró un trozo de tela atrapado en las raíces, rasgado y manchado con algo oscuro, sangre, pintura. Guardó la tela en el bolsillo. Con el corazón acelerado, el rastro continuaba hasta un cobertizo en la parte trasera, cubierto de hiedra y con tablas sueltas. Jonas nunca lo había inspeccionado. El corredor había dicho que solo era un depósito de herramientas. La puerta estaba cerrada, con un candado oxidado. Tomó una palanca de la camioneta y forzó la entrada. El interior olía a moho y tierra húmeda. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes y cajas mohosas se apilaban en las esquinas. En el suelo, una trampilla de madera, cubierta de arañazos, llamó su atención. Jonas dudó. La inmobiliaria no había mencionado un sótano. Abrí la trampilla, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire que subió era frío, con un leve olor metálico. «Eres un idiota», murmuró, pero la curiosidad venció. Bajó, la linterna iluminando paredes de tierra, cubiertas de musgo y símbolos extraños, círculos entrelazados, líneas quebradas, como algo ritualístico. El túnel se extendía más allá del alcance de la luz. Entonces lo escuchó. Él, ahora más cercano, venía del fondo del túnel. Jonas se congeló, el haz de la linterna temblando. «¿Quién está ahí?», gritó, pero el eco solo devolvió silencio. Dio un paso atrás y la trampilla se cerró con un estruendo. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, una voz gutural susurró: «No deberías estar aquí». «Jonas», gritó, tanteando las paredes. Los símbolos bajo sus dedos estaban calientes, palpitando. Algo rozó su pierna,
frío y viscoso. En pánico, sacó el cuchillo y golpeó a ciegas. Un grito sobrenatural resonó y la trampilla se abrió. Subió corriendo, cerrando el cobertizo tras de sí. En la casa, llamó a la policía, pero cuando llegaron, el túnel parecía haber colapsado. Probablemente un viejo escondite de contrabandistas, dijo el comisario, pero sus ojos evitaban los de Jonas. Esa noche, Jonas no durmió. Los sonidos regresaron, arañazos en las ventanas, pasos en el patio. Revisó las cámaras de seguridad. La imagen mostraba la sombra, ahora más definida, sosteniendo un espejo. En el reflejo, Jonas vio su propio rostro, pero con ojos blancos. Apagó el monitor. Con el corazón en la garganta, al día siguiente, conoció a su vecino, un anciano llamado Don Ottavio, que vivía a medio kilómetro. Ottavio era delgado con ojos hundidos y una sonrisa que no llegaba al rostro. ¿Viste el patio de noche?, preguntó, sin rodeos. Jonas dudó, pero contó sobre la sombra y el túnel. Ottavio no pareció sorprendido. Esa casa guarda cosas que no deben ser perturbadas. Ottavio reveló que el terreno pertenecía a una secta a principios del siglo XX, conocida como la Orden del Velo. Creían que el roble era un portal hacia algo antiguo, algo que exigía sacrificios humanos. Un incendio destruyó al grupo, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. No murieron, dijo Ottavio. Bajando la voz, fueron llevados. Jonas rió nervioso, pero Ottavio no. Cuidado con el patio, advirtió, y no confíes en lo que ves. Antis Duhers le entregó a Jonas un amuleto, un colgante de hierro con un símbolo similar a los del túnel. Manténlo contigo. Jonas regresó al patio, ahora con el amuleto y un bidón de gasolina. No creía en rituales, pero la historia de Ottavio lo había sacudido. Esparció sal alrededor del roble y recitó una oración que recordaba de su infancia. El árbol pareció reaccionar. Las ramas temblaron y la tierra vibró. La sombra apareció, ahora con miembros largos y ojos blancos, sosteniendo el espejo. No puedes detenerme, dijo una voz en su mente. Jonas arrojó la gasolina sobre el árbol y encendió un fósforo. Las llamas se alzaron, pero la sombra rió, un sonido que hizo doler sus huesos. Corrió hacia la casa, pero la puerta no abría. Las ventanas estaban cubiertas por una sustancia negra, como si la oscuridad tuviera forma. La sombra estaba dentro de la casa ahora, el espejo reflejando rostros torturados, no solo el de Jonas, sino decenas de otros, gritando en silencio, en su desesperación. Jonas sacó la tela del bolsillo y la rasgó. La sombra gritó y el espejo se hizo añicos. La casa tembló y Jonas cayó. Cuando abrió los ojos, la sombra había desaparecido, pero el patio no estaba en silencio. Escuchó voces, decenas de ellas, susurrando su nombre. Jonas huyó a un motel, pero los susurros lo siguieron. Investigó más sobre la Orden del Velo. Encontró un diario en línea, escrito por una descendiente de un miembro de la secta, Clara Méndez. Ella describía el roble como un enlace con una entidad llamada el Observador, que se alimentaba de miedo y recuerdos. La secta usaba espejos para atrapar almas, ofreciéndolas al Observador a cambio de poder. Pero algo salió mal, y la entidad los traicionó. Jonas contactó a Clara, que vivía a 2 ciudades de distancia. Ella accedió a ayudar, pero advirtió: si viste la sombra, ya te marcó. Clara reveló que la tela que Jonas encontró era parte de un ritual, un tejido de contención que retenía a la entidad temporalmente. Rasgarlo la debilitó, pero también la liberó. Clara llegó a la casa con un libro antiguo, lleno de símbolos. Necesitamos sellar el portal, dijo. Pero cuando entraron al patio, el roble estaba intacto, sin marcas de fuego. La sombra reapareció, ahora con el rostro de Ottavio. ¿Confiaste en él?, rió la voz.
Jonas se dio cuenta, demasiado tarde, que Octavio era parte de la secta, aún viva. Manipulándolo, comenzó la persecución. Jonas y Clara corrieron por el patio, las sombras siguiéndolos, espejos apareciendo de la nada, reflejando sus peores miedos. Clara gritó instrucciones, dibujando símbolos en la tierra. Jonas sostuvo el amuleto que quemaba en su mano. La sombra se acercó, pero Clara terminó el ritual y el roble se partió, liberando un grito que hizo temblar el suelo. Aun cuando el silencio regresó, la sombra había desaparecido. Pero Clara miró a Jonas, pálida. Esto no ha terminado. No, mío. Jonas miró el patio, ahora tranquilo, pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. Jonas despertó en el motel, con el corazón acelerado, el amuleto de hierro, aún caliente, contra su pecho. La habitación olía a moho, pero era mejor que la casa, mejor que el patio. Clara, sentada en una silla en la esquina, hojeaba el libro antiguo que había traído, sus ojos cansados recorriendo las páginas amarillentas. ¿Ya dormiste?, preguntó Jonas, frotándose el rostro. No, Desque. Llegué, respondió ella, sin levantar la vista. No podemos parar. El observador sabe que lo enfrentaste. No se rendirá. Su voz era firme, pero había un leve temblor, como si ocultara algo. Jonas tomó su celular y abrió el correo que Clara le había enviado la noche anterior, con fragmentos digitalizados de un diario de la Orden del Velo. En las palabras eran perturbadoras. El roble es el ancla. El observador vive en las raíces, entre los mundos. Ve a través de los espejos, toma a través del miedo. Había dibujos de símbolos idénticos a los del túnel, acompañados de notas sobre sacrificio. Jonas sintió un escalofrío. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta casa? Clara dudó antes de responder. Compraste la casa. Eso te hace parte de esto, pero podría haber más. Algo sobre ti o tu familia. Cerró el libro con un chasquido. Necesitamos volver al patio. No hay respuestas allí. Jonas quiso negarse, pero el peso del amuleto en su cuello le recordaba lo que había enfrentado. Aceptó, reacio, y ambos partieron hacia la casa al amanecer. El patio parecía diferente a la luz del día, tan casi normal, salvo por la niebla que persistía, fina como un velón. El roble estaba intacto, sin marcas del fuego que Jonas intentó encender. Toca el tronco, y una descarga recorrió su mano, como si el árbol estuviera vivón. Clara dibujó un círculo de sal alrededor del roble y abrió el libro, murmurando palabras en un idioma que Jonas no reconoció. Los símbolos en la corteza del árbol brillaron por un instante y la tierra tembló. Está aquí, dijo Clara, con voz tensa en el portal. Pero necesitamos encontrar el segundo acceso. Segundo acceso. Jonas frunció el ceño. El túnel que encontraste no es el único, explicó ella. La Orden construyó pasajes para mantener al observador atrapado. Uno de ellos debe estar en el patio. Comenzaron a buscar, examinando cada rincón del terreno. Jonas encontró una piedra grande, medio enterrada, con los mismos símbolos del túnel grabados en la superficie. Llamó a Clara, y juntos movieron la piedra, revelando otra trampilla, esta más pequeña, cubierta de musgo. El olor que subió era peor que el del primero, putrido, como carne en descomposición. Jonas sujetó el cuchillo con fuerza, mientras Clara apuntaba una linterna hacia la oscuridad. La escalera era de piedra, resbaladiza y estrecha, descendiendo en espiral. Jonas iba delante, el amuleto palpitando contra su pecho. Las paredes del túnel eran diferentes, no de tierra, sino de piedra pulida, como si hubieran sido esculpidas por manos antiguas. Los símbolos aquí eran más complejos, algunos brillando con una luz tenue, otros manchados con algo oscuro y viscoso. Estos símbolos son sellos, explicó Clara.
su voz resonando. Mantienen al observador contenido, pero están debilitándose. Señaló grietas en las paredes, donde los símbolos parecían derretirse. Como eran en el fondo del túnel, encontraron una cámara circular, con un espejo de cuerpo entero en el centro, su marco tallado con los mismos símbolos. El vidrio era opaco, como cubierto de humo. Jonas se acercó, pero Clara lo detuvo. No mires directamente, advirtió. Usa los espejos para entrar en tu mente. Pero era tarde. Jonás vio su reflejo, o algo que parecía ser él. Sus ojos estaban blancos y su boca se contorsionaba en una sonrisa que no era suya. Retrocedió. Pero el espejo brilló y una voz resonó en la cámara. Tú eres mío. La temperatura cayó y la linterna de Clara se apagó. Sombras se movieron en las paredes. Figuras humanoides que parecían danzar. Jonás agarró el amuleto, que ahora quemaba, y gritó a Clara que corriera. Subieron la escalera, pero el túnel parecía más largo. Los escalones se multiplicaban. Pasos pesados los seguían, acompañados por el arrastre lento que Jonás conocía tan bien. Cuando finalmente emergieron al patio, la trampilla se cerró sola y el roble tembló como si riera en esa noche. Jonás y Clara se refugiaron en el motel, con el libro de la orden abierto entre ellos. Clara comenzó a traducir un pasaje, su voz baja, casi hipnótica. Quiero que entiendas contra qué nos enfrentamos, dijo. A las palabras la llevaron a un relato de 1897, escrito por Elías Méndez, líder de la Orden del Velo. Elías describía el descubrimiento del roble que, según leyendas locales, crecía sobre una grieta entre mundos. La Orden creía que el observador, una entidad antigua, podía otorgar conocimiento y poder, pero exigía sacrificios, no solo sangre, sino memoria. Usaban espejos para capturar las almas de sus víctimas, ofreciéndolas al observador. A cambio, la entidad les mostraba visiones del futuro, pero algo salió mal. En 1903, durante un ritual, el observador se volvió contra la orden. Elías escribió: no es un sirviente, es el amo. Los espejos no lo contienen, lo liberan. El incendio que destruyó la secta no fue accidental, fue un intento desesperado de sellar el portal. Pero el observador sobrevivió, atrapado en el patio, esperando. Jonás escuchó, con el estómago revuelto. Entonces, ¿por qué viene por mí?, preguntó en Clara. Dudó, desviando la mirada. Porque estás aquí, ahí, porque tal vez hay algo en ti que él quiere. No dio más detalles, pero Jonás notó cómo temblaban sus manos al pasar las páginas. A los sueños de Jonás empeoraron. Soñaba con su exesposa, Mariana, y su hija, Livia, a quien no veía desde el divorcio, 5 años atrás. En el sueño, estaban en el patio, sosteniendo espejos que reflejaban sus rostros, pero con ojos blancos. Nos abandonaste, decía Mariana. Mientras Livia lloraba, el sonido resonando como el arrastre en el patio, despertó sudando, con el teléfono sonando. Era Mariana. Jonás, es sobre Livia, dijo, con la voz temblorosa. Desapareció. Dijo que iba a buscarte. Jonás sintió la sangre helarse. Livia, con solo 16 años, no podía saber dónde estaba. No le había contado a nadie sobre la mudanza tan clara. Escuchó la conversación. Su rostro pálido en él, dijo: el observador está usando a tu hija para traerte de vuelta. Jonás quiso protestar, pero recordó el espejo en la cámara, su reflejo distorsionado. Tomó las llaves de la camioneta. Vamos, ahora. Llegaron a la casa al mediodía, pero el patio estaba envuelto en niebla, como si la noche se hubiera negado a irse. Jonás llamó a Livia, su voz apagada. Entonces la vio una figura pequeña, parada cerca del roble, sosteniendo un espejo. Livia, gritó, corriendo.
pero Clara lo detuvo. No es ella, susurró Clara. Ah, mira bien. Jonás miró de nuevo, y la figura se disolvió en sombras, el espejo cayendo en el césped. La risa del observador resonó, y el patio pareció cerrarse a su alrededor, los arbustos moviéndose como si estuvieran vivos. Jonás y Clara retrocedieron hacia la casa, pero las puertas no abrían. Las ventanas estaban cubiertas por la misma sustancia negra de la noche anterior, palpitando como un corazón. La sombra apareció dentro de la casa, ahora con el rostro de Mariana, luego de Livia, luego de Ottavio. «Confiaste en ella», dijo la voz, señalando a Clara. Jonás se volvió hacia Clara, que estaba pálida, aferrando el libro con fuerza. «¿Qué quiere decir?», preguntó, con la voz ronca en Clara bajo la mirada. «No te conté todo», admitió mi familia. «Soy descendiente de Elías Méndez. La orden del velo no terminó. Algunos sobrevivimos y fui criada para proteger el portal, pero cuando rasgaste el tejido, rompiste el sello principal. El observador está más fuerte ahora y te quiere a ti». Jonás sintió la rabia crecer, pero antes de que pudiera responder, el suelo tembló y el espejo del salón se agrietó, mostrando decenas de rostros en víctimas de la orden, atrapadas por el observador. La sombra avanzó y Jonás agarró el amuleto que brilló intensamente. La sombra retrocedió, pero Clara gritó: «Está en el patio. Tenemos que sellar el portal ahora». Corrieron afuera, la niebla los envolvió. El roble parecía más grande, sus ramas extendiéndose como brazos. Clara comenzó un ritual, dibujando símbolos en la tierra, mientras Jonás sostenía el amuleto que quemaba su piel. La sombra reapareció, ahora con el rostro de Clara, riendo. «No puedes detenerme», dijo. «Eres parte de mí». Jonás se congeló. ¿Parte de él? Antes de que pudiera procesarlo, Clara terminó el ritual, y el roble se agrietó, liberando un grito que hizo vibrar el aire. La sombra desapareció, pero el patio no estaba en silencio. Voces susurraban, y Jonás vio, a lo lejos, una figura. Pequeña Livia, o algo que parecía ella, desvaneciéndose en la niebla. Jonás no había dormido en días. El motel, que alguna vez pareció un refugio, ahora era solo una jaula temporal. Los susurros del patio lo seguían, infiltrándose en sus sueños, donde Livia, su hija, aparecía repetidamente, parada bajo el roble, sosteniendo un espejo que reflejaba ojos blancos. Clara, sentada en la mesa del cuarto, trazaba símbolos frenéticamente en un cuaderno, con el rostro pálido y los ojos hundidos. «No entiendes», dijo, sin mirar a Jonás. «El observador no solo te quiere a ti, nos quiere a todos». Jonás sostenía el amuleto de hierro, que ahora dejaba marcas rojas en su piel, como una quemadura. «Livia está allí», murmuró. «La vi en el patio». Clara negó con la cabeza. «Puede no ser ella. El observador usa rostros para manipular, pero sí lo es. Tenemos que actuar rápido». Regresaron a la casa al atardecer, el cielo teñido de un rojo enfermizo. El patio estaba envuelto en una niebla tan densa que apenas se veía el roble. Jonás sintió una opresión en el pecho, como si el aire fuera sólido. Clara llevaba el libro de la Orden del Velo, ahora con páginas rasgadas y manchadas, y una bolsa de sal gruesa. «Vamos a sellar el portal de una vez», dijo ella, pero su voz temblaba mientras caminaban por el patio. Jonás escuchó un grito ahogado. Livia corrió hacia el roble, ignorando las advertencias de Clara. La niebla se abrió, revelando a Livia, o algo que parecía ella, de pie con un espejo en las manos. «Papá, ayúdame», lloró, pero sus ojos eran blancos y su voz resonaba con un tono que no era humano. Clara agarró el brazo de Jonás. «No es ella», pero Jonás se soltó, avanzando. El suelo bajo sus pies cedió y cayó en un agujero que no estaba allí antes. La niebla lo engulló y escuchó risas,
no de Livia, sino de decenas de voces, todas familiares, todas distorsionadas. El amuleto quemaba y Jonas gritó, sintiendo algo frío y viscoso rozar su pierna. Jonas emergió del agujero, jadeando, cubierto de tierra. Clara estaba a su lado, tirando de él. «Tienes que dejar de correr tras ella», gritó. «Es una trampa». Pero Jonas apenas escuchaba. Vio en la niebla destellos de su vida, el divorcio, las peleas con Mariana, el día en que Livia, a los 11 años, dijo que nunca lo perdonaría por abandonar a la familia. Los recuerdos eran nítidos, pero distorsionados, como vistos en un espejo roto en Clara. Lo arrastró a la casa, cerrando la puerta con llave. Abrió el libro de la orden, señalando una página que Jonas no había visto antes. Era un dibujo de un hombre idéntico, él, sosteniendo un amuleto. Debajo, una anotación a la sangre del guardián. Es la llave. Solo él puede abrir o cerrar el portal. A Jonas sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué significa esto? Clara dudó, desviando la mirada. Eres descendiente de Elías Méndez, Jonas, al igual que yo. Tu familia fue marcada por la orden hace generaciones. El observador no te eligió por casualidad. Quiere tu sangre para liberarse completamente. Jonas rió, incrédulo, pero la risa murió cuando miró al patio por la ventana. El roble parecía más grande, sus ramas extendiéndose como dedos hacia la casa. Y entonces vio a Livia de nuevo, ahora dentro de la casa, de pie en la sala, sosteniendo el espejo. «Papá, ¿por qué me abandonaste?», preguntó, pero su voz era la del observador. La casa tembló y las paredes comenzaron a agrietarse, como si el patio estuviera invadiendo. Jonas agarró a Clara y corrieron al sótano, el único lugar donde la niebla aún no había llegado. Allí encontraron otro espejo, idéntico al del túnel, pero más grande, con el marco pulsando como carne viva. El reflejo mostraba no solo a Jonas, sino a Mariana, Livia, Otavio, y rostros que no reconocía, víctimas de la orden, atrapadas por el observador. En Clara comenzó un ritual, dibujando símbolos en el suelo con sal y sangre, la suya cortada de su palma. «Tienes que sostener el amuleto y enfrentar el espejo», dijo. «Tu sangre es la llave. Solo tú puedes sellar el portal». Jonas dudó, pero la sombra apareció, ahora con el rostro de Elías Méndez, idéntico al suyo. «Eres mío», dijo la voz. Resonando en su mente comenzó la persecución. Jonas corrió por el sótano, pero el espacio parecía distorsionarse. Los pasillos se alargaban, puertas aparecían donde no había. La sombra lo seguía, espejos surgían en cada esquina, reflejando sus peores miedos. Mariana gritando que era un fracaso, Livia llorando, Otavio riendo. El amuleto quemaba y Jonas sintió que su mente flaqueaba, como si el observador estuviera arrancando sus recuerdos. «Clara», gritó desde el otro lado del sótano. «Usa el amuleto, enfréntalo». Jonas se detuvo frente al espejo central, sosteniendo el amuleto con fuerza. El reflejo mostró su propia muerte, él ahorcado en las ramas del roble, los ojos blancos. Gritó y el amuleto brilló, agrietando el espejo. La sombra retrocedió, pero la casa tembló violentamente y el tejado comenzó a derrumbarse. A Jonas y Clara escaparon del sótano, emergiendo en el patio. La niebla era ahora un remolino y el roble pulsaba como un corazón. Livia, o su imagen, estaba allí, sosteniendo un espejo que reflejaba al propio Jonas, pero más joven, antes del divorcio, antes de todo. «Puedes volver», dijo su voz, dulce y cruel. «Puedes arreglarlo todo». Clara agarró el libro, gritando, «Es una mentira. Quiere tu sangre». Pero Jonas estaba hipnotizado. Dio un paso hacia Livia, el amuleto cayendo de su mano. Clara, empujándolo a un lado, y arrojó su propia sangre al roble,
recitando palabras del ritual. El árbol gritó, un sonido que no era de este mundo, y la niebla se disipó por un instante, pero la sombra reapareció. Ahora con el rostro de Clara. No puedes detenerme, dijo, y avanzó sobre ella. Clara gritó, empujando a Jonas lejos. Termina el ritual, gritó, antes de ser engullida por la sombra. El espejo que Livia sostenía cayó, y Jonas vio, en el reflejo, a Clara siendo arrastrada a la oscuridad. Sus ojos blancos. Jonas tomó el amuleto y corrió hacia el roble, pero se dio cuenta de que Livia no era una ilusión, realmente estaba allí, atraída por sueños enviados por el observador. Papá, gritó, pero la sombra la sujetaba, usándola como cebo. Jonas dudó, el ritual incompleto. Necesitaba sangre, su sangre, para sellar el portal, pero eso significaría sacrificar a Livia. Jonas tomó una decisión. Cortó la palma de su mano, dejando que la sangre goteara en el roble, y recitó las palabras que Clara le había enseñado. El patio tembló, y los espejos alrededor explotaron, los fragmentos volando como navajas. La sombra gritó, su forma desmoronándose, pero Livia cayó, inconsciente. Jonas la sostuvo, desesperado, mientras el roble se agrietaba, liberando una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, Jonas se dio cuenta de que el patio estaba en calma, pero no estaba en la casa. Él y Livia estaban en un vacío, rodeados de espejos infinitos, cada uno mostrando una versión diferente de su vida. La voz del observador resonó en mí. Sellaste, pero yo soy tú. Siempre lo fui. Jonas miró su reflejo y vio a Elías Méndez, luego a Clara, luego a sí mismo, todos con ojos blancos. Livia abrió los ojos, pero no era ella. ¿Creíste que podías atraparme?, dijo la voz del observador, saliendo de la boca de su hija. Jonas gritó, pero el amuleto brilló una última vez y despertó en el patio, solo. El roble estaba muerto, reducido a cenizas, y la casa, en ruinas. En Livia no estaba allí. Clara no estaba ahí, pero el amuleto aún pulsaba en su mano. Jonas huyó, nunca regresó. Se mudó a una ciudad lejana, pero los susurros lo seguían. Por las noches, veía espejos en las sombras, reflejando ojos blancos, y, en sus sueños, el patio estaba allí, esperando, con el roble renaciendo, más fuerte. Meses después, Jonas recibió una carta sin remitente. Dentro, un pedazo de tela, idéntico al que encontró en el patio, con una sola palabra escrita en sangre envuelve. Quemó la carta, pero el patio, o lo que quedaba de él, nunca dejó su mente, y a veces escuchaba a Livia llamándolo, su voz mezclada con un arrastre lento, viniendo de algún lugar que no podía explicar.